El tesoro de la tumba. Nadie vio aquella noche de verano a los dos hombres, uno alto y otro bajo, que avanzaban cautelosamente por entre las hileras de tumbas del cementerio militar. El hombre alto apretaba contra el pecho un voluminoso paquete, volviendo con frecuencia la cabeza a ambos lados. El hombre bajo era portador de un par de azadas y caminaba sosegadamente, sin mirar a derecha ni izquierda. Cuando llegaron a la tumba de un legionario enterrado hacía muchos años, cavaron detrás de la lápida hasta abrir en la tierra húmeda una fosa de casi 1,5 metros, donde enterraron el paquete. «Aunque me maten», rezongó con vehemencia el hombre bajo, «nunca confesaré dónde queda escondido este dinero». «Tampoco yo», prometió el alto. Antes que amaneciese, ambos hombres habían escalado la valla de 2,5 metros de altura que guardaba la paz de los muertos, para perderse en la confusión del mundo de los vivos. En el cementerio dejaban escondido un tesoro. Aquel paquete enterrado en la fosa del cementerio militar durante la noche del 30 de julio de 1945 contenía $100,000, producto de un atraco a mano armada. Se trataba de uno de los robos bancarios más desvergonzados que se habían visto en los Estados Unidos. Voy a contar cómo dimos con los autores y cómo, a pesar de las promesas cambiadas en el cementerio, hallamos el dinero. Aquel mismo día, a las 7 de la mañana, habían sido colocados en el asiento trasero de un automóvil estacionado ante un banco de Hollywood 6 sacos de monedas de plata y una caja de cartón llena de billetes. Sacos y caja contenían en total $111,300, suma destinada a pagar los jornales de la compañía Lockheed Aircraft en la fábrica de Burbank. 2 ordenanzas del Banco del Estado de California en Hollywood ocuparon el asiento delantero. Uno de ellos, Thurston Patterson, llevaba el volante, mientras el otro, Victor Long, vigilaba el camino, no sin lanzar de vez en cuando una ojeada a los 2 revólveres cargados, calibre 38, que su compañero y él tenían al alcance de la mano. El coche marchó en dirección a Burbank. A medida que se acercaban a la fábrica, el camino que seguían se iba alejando de la carretera. De pronto, al doblar la esquina de una callejuela, le salió al paso un policía militar que levantó la mano en señal de que se detuviesen. Cuando Patterson paraba el coche en seco, vio con asombro en la mano levantada una automática calibre 45 que le apuntaba. Pero todavía le asombró más ver que el policía militar temblaba, presa de manifiesta agitación. ¡Sal ya! Otro sujeto más bajo, fornido, muy dueño de sí y también armado, surgió de detrás de un árbol y se unió al primer asaltante. Lon y Patterson no tuvieron más remedio que obedecer. «Pasen al asiento trasero, bajen la cabeza, miren el suelo, crucen las manos detrás de la nuca». Con los ordenanzas reducidos a la impotencia, el coche partió hacia las montañas. A los 20 minutos de dar tumbos por caminos fangosos, se detuvo al borde de un solitario desfiladero. Los ordenanzas tuvieron que bajar hasta un sitio donde los ladrones ataron a Patterson por el cuello y las manos a un arbolillo, y amarrándole a Long las muñecas detrás de la espalda, lo tiraron boca abajo en la maleza. A uno y otro les habían puesto previamente tiras de esparadrapo sobre los párpados. Después de hacerles espeluznantes amenazas para que no se atreviesen a gritar pidiendo auxilio, los bandidos fueron hacia donde les esperaba el automóvil con el tesoro robado. Cuando se atrevió a moverse, Patterson empezó a restregar vigorosamente el lado derecho de la cara contra la áspera corteza del árbol hasta despegar el esparadrapo de un ojo. Luego, dio instrucciones a su compañero para que se levantara y pudiera sacarle la navaja en el bolsillo del pantalón y así cortar sus ataduras. Cuando Lon tuvo las manos libres, se arrancó las tiras de esparadrapo y cortó las cuerdas que sujetaban a Patterson. Una vez libres, los 2 ordenanzas echaron barranca arriba hacia la carretera. Aquel robo era un reto a las autoridades.
Al vestir uniforme militar, hacerse pasar por miembros del ejército y cometer un secuestro, los ladrones habían violado las leyes federales y las leyes del estado de California. Además, los fondos del banco estaban asegurados en una dependencia de la nación. Había que dar cuanto antes con los delincuentes, entre otras cosas, para que su impunidad no alentara a otros maleantes y ocasionara una oleada de atracos. Teníamos un indicio. Lon había visto que el más bajo llevaba en la camisa una de las placas de identificación que usan los obreros de Lockheed. Sin duda, el ladrón se la había puesto para hacernos creer que trabajaba en la fábrica. No obstante, la placa era un punto de partida. Mientras la policía de Los Ángeles entrevistaba a centenares de personas y comprobaba confidencias recibidas, nosotros seguíamos escrupulosamente nuestro propio método. La experiencia enseña, por ejemplo, que esos ladrones suelen cometer sus fechorías en un coche robado. Pusimos, en consecuencia, el mayor interés en dar con el paradero de los automóviles robados en aquellos días. En uno, abandonado en una zona de estacionamiento, con la matrícula falsificada, encontramos una caja de cartón que tenía escritos a mano un nombre y una dirección. Ya se disponían nuestros agentes a visitar el lugar, cuando una tal señora de Avelar, que vivía allí, dio el aviso a la policía de que debían venir. La casa de la señora en cuestión tenía en el traspatio un segundo garaje que durante las últimas semanas habían tomado en arriendo 2 hombres jóvenes. La misma noche del atraco, una pelota de los chicos de Avelar rodó hasta meterse bajo la puerta del garaje. Los muchachos entraron a buscar la pelota. Encontraron 6 sacos de monedas, vestimenta del ejército con brazalete de la policía militar, una pistola automática calibre 45, un revólver calibre 38 perteneciente a las ordenanzas del banco y una chaqueta que tenía prendida la placa de identificación de los obreros de la Lockheed. Naturalmente, el número de la placa era falso. Sin embargo, los laboratorios de Washington de la FBI la examinaron cuidadosamente. Cuando la sometieron a la lámpara ultravioleta, aparecieron en la cubierta de celofán los números impresos de la placa original, que habían dejado huellas imperceptibles a simple vista. A la hora de esto, nuestros agentes de Los Ángeles estaban examinando los archivos de la fábrica. Los registros de obreros demostraron que los números que había revelado la luz ultravioleta correspondían a los asignados hacía tiempo a John Joseph Ukely, un obrero alto y nervioso. Este tenía como amigo más íntimo a otro trabajador de Lockheed, llamado Stanley Matisek, un sujeto bajo y fornido que gozaba fama de no alterarse por nada. Era casi seguro que habíamos encontrado el nombre de los ladrones. ¿Dónde podríamos encontrar a Ukely y Matisek? Provistos de fotografías de ambos sujetos, empezamos a vigilar los bares de Los Ángeles. 2 de nuestros agentes encontraron a Ukely en una taberna del Sunset Strip, frente a un gran vaso de cerveza. Cuando se disponía a beber, lo agarraron cada uno de un brazo y lo sacaron de allí en volandas. Enseguida lo aliviaron del peso de la pistola cargada calibre 45 que llevaba consigo. El ladrón empezó a dar gritos que resonaron en toda la manzana y pidió socorro a los ociosos que charlaban en las esquinas, jurando que eran amigos y parientes suyos. Uno de los agentes le preguntó: ¿Dónde anda Stanley? Hace meses que no lo he visto. La pregunta lo cogió desprevenido. Instantáneamente comprendió que se había vendido y cayó en hosco silencio. Antes de una hora, detuvimos también a Stanley, que rondaba con su auto cerca del mismo bar, también portando un arma del mismo calibre. En las oficinas de la FBI, ambos acusados culparon de todo a un tal Nick que, según ellos, los había obligado con amenazas a tomar parte en su fechoría y se había quedado con todo el botín. Para convencernos de que ese personaje existía realmente, Ukely, encerrado, llamaba a gritos a Nick en medio de la noche.
Durante los meses que precedieron al juicio, intentamos engatusar a los delincuentes para que confesaran dónde estaba el dinero. Nos dijeron que era algo que solo sabía Nick. Sin embargo, el indicio más revelador apareció bajo la cama de Ukeli en forma de un recipiente de cartón lleno de agua, en la que flotaba un billete de $1. El objeto de tal experimento era muy claro. El botín estaba enterrado en un lugar húmedo, y Ukeli quería averiguar cuánto tardaría en deshacerse en el agua un billete de banco. Desde la celda en donde estaba incomunicado, Matisek empezó a arreglárselas para enviar notas a su compañero. Las notas llegaban a manos de Ukeli después de haber pasado por las nuestras. Leímos en ella la descripción que estaban preparando del imaginario de Nick, los planes que tenían para alegar la locura en defensa propia, y hasta un gran proyecto de evasión que solo pondrían en práctica si eran condenados a muchos años de presidio. También encontramos en las notas interceptadas algunos datos sobre el objeto de nuestras pesquisas, el dinero, que unas veces designaban llamándolo, por alguna misteriosa razón, el 18. Si nos envían a una penitenciaría federal, las lluvias del invierno harán que el papel se pudra muy pronto, decía una de ellas. Otra rezaba así: una de las ventajas de mi hermana es que solo tiene 17 años y no pueden procesar a una niña. Pero, ¿cómo diablos va a arreglárselas para ir a...? Matisek era demasiado precavido para nombrar el sitio del escondite, pero sus notas nos hicieron saber no solo que el tesoro estaba enterrado en un lugar húmedo, sino también que el lugar era inaccesible para una muchacha. Iniciamos la investigación en el patio de la universidad, donde había vivido la pareja, al pie de las montañas de Santa Mónica, que separan a West Los Ángeles de la fábrica de Lockheed. Por indicación de los propios presos, encontramos $5,000 en billetes de $1 en un macizo de flores de los jardines de la universidad. Juraron que Nick se había quedado con el resto. Supimos que a Ukeli y a Matisek los habían visto repetidas veces pasear por los barrios de las afueras inmediatos a los desfiladeros. Al examinar un plano de la región, notamos que un sendero muy poco transitado, que iba de un punto cercano a la universidad hacia la barranca donde dejaron a los ordenanzas del banco, era precisamente el Sendero 18. Ahí tenía que estar la clave. Se conjeturó que, al retirarse, los ladrones debían de haber tomado el Sendero 18 y, después de dejar el tesoro en el garaje, habrían abandonado el automóvil del banco a cosa de 1,5 kilómetros de distancia. Por la noche, habrían enterrado los billetes en un terreno húmedo. Examinando la campiña, los agentes observaron que un camino llevaba a la valla de 2,5 metros de altura del cementerio militar de Sawhill. Sus deducciones empezaron a calzar con ciertos informes recibidos hacía poco tiempo. Una lápida mortuoria es señal fácil de recordar. Sería muy difícil que una muchacha pudiera escalar la valla de ese cementerio. Nuestros agentes recorrieron las interminables filas de tumbas en afanosa busca de una huella reveladora. Dieron al fin con la sepultura de un soldado muerto en 1922, detrás de cuya lápida había un inexplicable montón de hojas. Empezaron a cavar. No tardaron en aparecer un saco de yute y una bolsa de lona llenos de fajos de billetes. Los $100,000 desaparecidos. Se comunicó el hallazgo a Ukeli. Prefirió tratar de fugarse, acometiendo en un ascensor del Palacio Federal contra el guardia que lo acompañaba. Vencido en la pelea, entró cojeando en la sala de audiencia y confesó la verdad sin omitir detalle. Esta confesión le valió que le rebajasen la pena de 35 años a 20. Matisek se mantuvo firme algún tiempo más, pero acabó confesando y logró así que le rebajasen la condena a 21 años. Si este robo se hubiese cometido 15 años más temprano, probablemente habría quedado impune. Lo puso en claro la novísima tecnología de lámparas ultravioleta de ese entonces, así como la tenacidad, la paciencia y ese aliado de los policías concienzudos, la buena suerte. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, suscribiéndote a nuestro canal. Y si deseas contarnos alguna historia de crimen o misterio, para que aparezca en el canal,
Puedes enviarla a nuestro correo electrónico edgaralantv@gmail.com. Tu nombre se mencionará en los créditos. Aseguramos que será una experiencia interesante.